Hoy vamos a hablar de la depresión. Vamos a hablar de este tema que afecta a gran parte de la población mundial, en donde se siente una profunda tristeza. La depresión es la alteración de la percepción en donde la persona siente una profunda tristeza. Vamos a intentar explicar el conflicto emocional que lleva a una persona a sentir depresión. Y para que esa depresión tiene que ser un conflicto constante, tiene que ser un tema constante de estar en tristeza profunda durante un largo tiempo. Y vamos a ver los tipos de depresión, qué posibles orígenes y algunas posibles formas de solucionarlo. Y espero esta información sea de mucha ayuda para muchas personas. Les voy a agradecer mucho que este video lo compartan. Pues va a quedar grabado aquí en Instagram TV y también va a quedar grabado en YouTube, porque a muchas personas le puede servir la información. Esperemos que algo les resuene y lo vamos a ver desde muchas opciones diferentes, desde muchos ángulos, porque esta parte de la depresión es realmente una condición que nadie debería estar viviendo, porque el estar triste constantemente es muy doloroso para la persona y no es un estado natural del ser humano. La tristeza no es un estado natural. La tristeza es en sí una polaridad. Y al ser una polaridad, en realidad no debería de estar presente en nuestra vida. Nosotros no deberíamos de ser seres polares, ni en total felicidad, ni en total tristeza. Y vamos a iniciar por esa parte. Vamos a iniciar desde la visión de las leyes universales. ¿Qué me dicen las leyes universales? Las leyes universales me dice la ley universal número 4, que es la ley de polaridad. Me dice que todo tiene polos. Y aquí es donde les explicaba yo hace 2 o 3 lives que mucha de la forma de que podamos nosotros identificar un conflicto es saber si estoy en polaridad. Cuando tengo exceso de algo no está bien, ¿sí? ¿Qué sucede? El exceso de tristeza es una polaridad. Pero fíjense, porque ahorita va a ser muy importante que comprendan la polaridad, porque al momento de ver la parte de la medicina germánica, nos vamos a topar de nuevo con la polaridad. Por eso inicié con esto, porque estructuré el tema de forma que se pudiera comprender bien y todo estuviera hilado. Entonces, la polaridad de la depresión es tristeza profunda, es decir, el opuesto completo a la felicidad, pero también a la manía. Hay una diferencia muy leve entre un depresivo y un maníaco, sin que se malinterprete el maníaco, porque luego las personas lo interpretan como un tema de índole sexual y no es así. La manía es tener un impulso, una pulsión de hacer algo todo el tiempo. Hacer deporte todo el tiempo es una manía, que es el opuesto a la depresión, y hay una línea muy delgada entre hacer mucho deporte, trabajar muchísimo. Cuando trabajan muchísimo puede ser un síntoma de depresión. Cuando alguien está haciendo actividades, tener mucha actividad sexual, tener mucho trabajo, no tener mucho trabajo, sino sentir el impulso de trabajar mucho, tener el impulso de hacer muchísima actividad, deporte, cualquier manía que yo tenga, que se vaya al exceso. Obviamente estamos hablando de polaridades. No quiere decir si eres una persona que te gusta el deporte y haces mucho deporte, estás en una manía. No es así. Solamente cuando estás en una polaridad y no puedes dejar de hacerlo. Como no puedes dejar de sentirte triste cuando estás deprimido. Entonces, dentro de la polaridad, vemos que es súper delgada la línea. Que es el mismo programa en diferente grado, la manía contra la depresión. Entonces, una persona que puede ser muy activa, pero con un impulso muy grande, puede ser en realidad también una persona que está en un programa cuasi depresivo. Pero la depresión es la percepción de estar triste todo el tiempo, o la sensación, la emoción de estar triste todo el tiempo, una sensación de tristeza eterna, todo el tiempo, constante. Y en esta polaridad, nosotros tenemos que ver que hay manía, depresión,
felicidad, tristeza, y que hay muchas ramas en el que nosotros podemos encontrar en la gama de la polaridad. Pero vamos a ver los tipos de depresión que existen, ya habiendo comprendido la parte de la polaridad. Hay una depresión que se llama depresión endógena. La depresión endógena es sin causa aparente, es decir, toda la vida he estado deprimido, no recuerdo ni desde cuándo, y desde niño estoy deprimido. Mi vida ha sido una constante tristeza. Yo no conozco otro estado que no sea la tristeza. Y aquí es muy importante entender que cuando no se conoce el origen y ha sido eternamente durante toda tu vida, no es tuyo el conflicto, ¿sí? Muy probablemente sea un conflicto heredado. Muy probablemente sea un conflicto de la madre o de tu infancia primaria o una emoción de tu madre durante tu embarazo. Cuando no hay un detonante en mi vida para cualquier conflicto, nos vamos a la madre. Siempre y cuando haya sido, cuando el paciente te dice, desde toda la vida no recuerdo estar en otro estado, o no recuerdo, ahí comienzas a buscar en la madre. Una depresión endógena, que es sin causa reconocida, estaremos buscando un conflicto con la madre. ¿Qué pasó con la madre? Había una tristeza profunda de la madre durante el embarazo. Al momento del parto hubo una separación. Miren, el centro, el core, el centro de la depresión va a ser un duelo no realizado. Y todo va a girar al torno de eso. Duelo por muerte, duelo por separación. Todas las separaciones, llámanle como le llamen, ¿sí? Son abandonos y son duelos. Y cuando un duelo no es realizado apropiadamente, da tristeza. Entonces, el centro de todo, vamos a estar buscando duelos, ¿sí? Por lo pronto de manera primaria, ¿sí? Y ahorita vamos a explorar otras ideas, pero el centro de todo, en todos los casos que mencionemos, puede ser el origen de un duelo no realizado, un duelo mal trabajado o un duelo no procesado. Entendido esto, vamos entonces a ver, por ejemplo, el duelo, la depresión endógena, que no tiene una causa aparente, que puede ser en el transgeneracional, es decir, hay una tristeza profunda por la muerte o la pérdida de algo, y mi madre sufrió esa tristeza en el embarazo. Hay una tristeza profunda en la infancia donde mi padre muere, donde mi padre abandona a mi madre, donde mi abuela fallece, mi madre pierde a su madre, mi madre pierde a su padre. Algo, qué sensación, qué separación estamos intentando encontrar en un conflicto durante tu primerita infancia, es decir, dentro del primer año o en el embarazo de la madre. Y aquí pueden ser también conflictos transgeneracionales de duelos no resueltos muy dramáticos. Por ejemplo, conflictos de mi bisabuelo que estuvo en la guerra, no sé en qué país estén, en todos los países ha habido guerra, en una guerra, por ejemplo, nosotros en México con la independencia, con la Revolución Mexicana, y en España pues con sus guerras, y en Estados Unidos con sus guerras, ¿no? Donde mi abuelo haya fallecido, donde mi abuelo haya muerto de manera dramática y se haya extendido un duelo no resuelto hasta 2 o 3 generaciones. ¿Qué perdió mi madre? ¿Qué perdió? Esto tenemos que encontrarlo en el conflicto donde no hay un detonante reconocido ni comprobado. Después tenemos la depresión reactiva. Aquí hay una causa conocida, ¿sí? A mis 20 años muere mi hermano. Depresión reactiva. Hay un origen. A mis 10 años mi padre fallece. A mis 10 años, la edad la digo al aire, ¿eh? A mis 5 años mi padre abandona a mi madre. A mis 5 años mi madre me abandona. A los X cantidad de años me echaron a la calle. A tal edad mi abuela muere. Va muy relacionado a pérdidas, muertes. Estos son conflictos de territorio. ¿Qué es un conflicto de territorio? En la desprogramación, territorio es todo lo que amo. Todo lo que está dentro de mi pertenencia, del amor. Mi esposa, mis hijos, mi casa, mi terreno. Territorio real y simbólico.
mis padres, mis hermanos. Todas esas pérdidas se llaman pérdidas de territorio. Si tú perdiste a tu esposa, tú perdiste a tu padre, tú perdiste a tu madre, perdiste a un hermano, hubo un aborto en la familia, hay un abandono por parte del padre, un abandono por parte de la madre, son pérdidas. Y ahí encontramos pérdidas, conflictos de territorio. Ahorita voy a llegar a la parte cerebral, pero ahorita estamos viendo la parte emocional. Entonces, cuando nosotros tenemos una pérdida del territorio, ¿qué es el territorio? Lo que amo o a quien amo. Donde yo tengo una pérdida de territorio, tengo un conflicto. Y este podría ser la depresión coyuntural reactiva, que es la depresión reactiva, que es causa-efecto. Tengo una pérdida, entonces procedo a tener una depresión por tristeza, ¿no? Por separación. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar ese duelo. La depresión compensada es un conflicto inconsciente oculto, donde, aquí es donde va los comportamientos excesivos que les dije hace rato. Yo tengo una depresión compensada cuando disfrazo mi depresión con actividades excesivas. Exceso de trabajo, exceso de deporte, exceso de intimidad, exceso de cualquier actividad. Es decir, intento ocultar mi conflicto siendo activo. ¿Qué hace la depresión? Te deja inactivo. Entonces, cuando un conflicto te deja inactivo y tú lo quieres resolver siendo activo, puede que estés intentando tapar una depresión. No, por favor, no malinterpreten. No quiere decir que todo el que tenga una actividad muy constante o muy excesiva, todo está en depresión. No es así. Porque luego me escriben, no es cierto porque yo hago mucho deporte y no estoy deprimido. No es así. Solamente cuando tienes una profunda tristeza y lo resuelves haciendo algo en exceso, se llama depresión compensada. Compenso mi depresión con esto. Pero ¿cuál es el sentido emocional de la depresión? ¿Qué es lo que nos está intentando decir el cuerpo? Y si ustedes analizan, las 4 estaciones del planeta son las mismas emociones de nosotros. Y la depresión es nuestro invierno. ¿Qué hacen los animales que viven en zonas gélidas? Hibernan. Se dice hibernación, no invernación. Ellos hibernan. Un animal hibernando es un animal en reparación y en reposo. ¿Para qué mi cuerpo cree que necesito hibernar? Este es mi invierno. ¿Sí? Los animales hibernan en tiempo de frío. Entonces, la inactividad va relacionada al invierno donde se hiberna. ¿Para qué mi cuerpo necesita detenerse? ¿Para qué mi cuerpo necesita bajarle? ¿Qué pasó? Que no he logrado sanar. La depresión es una solución de tu mente para ver si así te detienes. Escúchenlo bien. Necesitas detenerte a procesar tu duelo. De lo contrario estarás en depresión. Espero me esté explicando. De ser una persona activa, me tienen que detener, porque en algún punto tengo que llorar. Lloren. Pero tienen que llorar por la causa correcta, por la causa precisa, que eso es lo que tenemos que encontrar en nuestra vivencia, que esa es la parte difícil de la introspección. ¿Dónde está la vivencia que tengo que llorar? ¿Por qué y para qué estoy deprimido? Entonces hay una lógica muy práctica. Mi cuerpo está desactivando funciones para que yo me recupere. Pero cuidado, nunca lo hago. Entonces, si mi cuerpo me dice, necesitas detenerte a sanar esta emoción, y no lo haces, te va a empezar a poner en hibernación. Te va a empezar a poner en tristeza. Porque perdiste algo que amabas. O alguien, tu madre, posiblemente perdió algo que amaba. O tú perdiste algo que amabas. Y ese es el sentido emocional de la depresión. Es una fase donde yo debo de utilizar para recuperación, para sanación, pero no lo hago. Se supone que dentro de los ciclos naturales
de los ritmos de la vida, del planeta, tenemos primavera, verano, otoño, invierno para que exista una fase de descanso. Primavera, el nacimiento; verano, el bullicio; otoño, me preparo para la hibernación, que es el momento en el que yo voy a recuperarme de todos mis conflictos y comienzo a renacer de nuevo en primavera. Pero si yo no le hago caso a mi cuerpo me va a sentar. Con una depresión me va a decir: bájale mi rey, bájale mi reina, porque no estás chambeando. No estás procesando lo que tienes que procesar. Y es un acto de necedad total de no querer hacer caso. Salvo la depresión endógena, en donde no conozco el origen. En los demás, si yo conozco el origen y tengo esta información, debo de ser capaz de respetar la hibernación y procesar el duelo o luto de la pérdida que yo haya tenido. Pero tenemos que sacarla adelante. ¿Qué nos dicen la medicina germánica? ¿Qué nos dice el doctor Hammer? ¿Qué nos dicen las 5 leyes biológicas? ¿Qué nos dice la medicina germánica con respecto a la depresión? Me dice que es un conflicto de constelación. No se confunda las constelaciones de las 5 leyes biológicas de la medicina germánica, que no se confundan con las constelaciones familiares. Son temas extremadamente diferentes. La constelación, que llama el doctor Hammer, dice que son 2 conflictos al mismo tiempo. Y nos dan en la corteza cerebral directamente en estos puntos de mi cerebro. Hay 2 edemas. ¿Qué es un edema? Es como una mancha de agua que está... Son 2 impactos que se pueden ver en un TAC. Ustedes pueden ver que existirían dos edemas. Son como 2 hinchazones. Y me dice la medicina germánica que hay un conflicto a nivel territorial. Y por eso, si recuerdan lo que les expliqué en un principio, y si entraron después, cuando esté grabado el video lo ven, ustedes van a poder darse cuenta que hay mucha relación entre la manía y la depresión. Porque la constelación, el golpe físico, la parte científica de dónde está ubicada mi parte de pérdida, o mi dolor, o mi trauma, ahí está. Literalmente está donde estoy señalando mis dedos. Aquí está 2 moretones, por decirlo de alguna forma, pues solamente que son de agua. De 2 shocks que tuve, 2 bioshocks que le llama el doctor Hammer. Y existe una acentuación. ¿Por qué me da ese conflicto? Por haber sufrido 2 conflictos de pérdida de territorio. Si la acentuación, es decir, el conflicto que estoy viviendo está más marcado del lado izquierdo, estoy viviendo una constelación maníaca, es decir, mucha actividad, que es lo que comentamos hace ratito. ¿Se fijan cómo todo se enlaza? Las leyes universales, la medicina germánica, la psicología clásica. Entonces me dicen que si está más cargado del lado izquierdo, se tiende a la manía, es decir, a hacer muchas cosas, ¿sí? Que es la depresión compensada. Pero si la constelación tiene mayor acentuación, es decir, es más fuerte el impacto en el lado derecho del cerebro, tenemos una constelación depresiva, es decir, 2 golpes, 2 traumas, 2 pérdidas en términos de depresión. O sea, se va a ir a la depresión. Si es más cargado del lado izquierdo, se va a ir a manía. Entonces, ¿qué me dice? ¿Qué me dice concretamente? Que las leyes universales me dicen que es un conflicto de territorio y una desvalorización, una culpa. Hay desvalorización, hay culpa y hay pérdida de territorio. Y eso es lo que vamos a encontrar en una depresión. Todo va relacionado casi siempre a un duelo, a una separación no superada, a algo que yo no he logrado trascender. Me preguntan aquí, pero cuando solo deseas vivir en hibernación, ¿para qué vivirías en hibernación? Nuestro cuerpo está diseñado para vivir todas las etapas. Alegría, tristeza, ira, asco y miedo. ¿Por qué atascarme en una? ¿Por qué yo en algún punto quisiera vivir hibernación?
no tiene sentido. Tu cuerpo, a ver, el inconsciente, nuestra mente inconsciente, recuerden siempre que nuestro cerebro está dividido en dos partes. El cerebro consciente y el cerebro inconsciente, o sea, la mente consciente y la mente inconsciente. El cerebro consciente es el cerebro social, el que ya conocemos, la parte lógica. La parte inconsciente es la parte de supervivencia. Respiras, el páncreas, el hígado, el corazón, sangre bombea. Pero también situaciones de supervivencia. ¿Para qué me hiberna? Para sobrevivir. Algo que me está causando mucho estrés. ¿Sí? Entonces, no hay una respuesta natural que tú digas, yo voy a hibernar. Porque sí. No. Es tu inconsciente poniéndote en hibernación. ¿Sí? Me pregunta Karen. Ricardo, buenas noches. ¿Me podrías explicar con un ejemplo entre la manía y la depresión? Claro. La manía es hacer muchas cosas, muchas actividades, y están en realidad, el origen es el mismo de la manía y la depresión, que es un conflicto territorial, pérdida de lo que amo. La diferencia es que cuando está en manía, me pegó más en el lado izquierdo, y yo hago muchas actividades, es decir, exceso de trabajo, exceso de deporte, exceso de sexualidad, exceso de lo que quieras, exceso, pero incontrolable. Incontrolable. Repito, por favor, los que les guste mucho trabajar, no es por ahí. Si lo hacen por gusto, no es por ahí. ¿Sí? Solamente cuando sea incontrolable. Y si le rascas, te vas a dar cuenta que estás cubriendo una depresión. Que esa es la depresión compensada que le explicaba hace ratito. Hay una depresión compensada que la compensas con actividad. Es decir, en vez de hibernar, me pongo a chambear. En cualquier cosa, deporte, sexualidad, esto, lo otro, ¿no? Que estoy haciendo constantemente, que hago en demasía. O sea, hay gente que se levanta a las 6 de la mañana y a las 12 sigue trabajando, 12 de la noche, y duerme lo menos posible, para no tener tiempo libre, para no recordar sus pérdidas. Entonces, ¿qué estamos nosotros buscando en una depresión? ¿Dónde está tu pérdida? ¿Sí? Cuando hay duelos no realizados, el cuerpo se encarga de avisarme que no hemos realizado el duelo. Bien, retomando otra vez la explicación de lo que me preguntan, la diferencia entre manía y depresión, que es el mismo programa en diferente grado, lo vamos a encontrar solamente en donde esté más acentuado, si en el lado derecho o en el lado izquierdo. Pero en realidad es el mismo programa. Es un conflicto de territorio con desvalorización. Dice Marcus, perdí la amistad de un amigo, me lo pone entre comillas, porque no recibió mi apoyo como él lo necesitaba. Tomé la decisión de decir lo que sentía y ahora estoy muy triste porque no me habla como antes. Marcus, ¿desde cuándo? O sea, una cosa es estar triste por un duelo, pero cuando ya pasa mucho tiempo se convierte en depresión. Mi pregunta concreta sería, ¿estás deprimido o solamente estás triste por la pérdida de tu amigo? Quizás en 2 semanas pasa. Quizás en 1 mes pasa. Pero si pasan 6 meses y sigues triste, ahí hay un conflicto de depresión. ¿Sí? Entonces, gracias, Alfonso. Gracias. Entonces, ¿qué conflicto estoy viviendo? Mi querido amigo Alfonso, Diálogos de Vida. Gracias, amigo. Te mando un fuerte abrazo. No te he reconocido de buenas a primeras. Es un gran amigo. ¿Qué estoy viviendo? ¿Qué está pasando en mi vida? En realidad estoy teniendo una depresión, porque tampoco el estar triste es estar deprimido. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay en mi vida? Estoy solamente en tristeza por una separación o por un duelo. Perdí algo, perdí a alguien. Estoy triste porque tengo un duelo. Pero estoy triste a partir de un duelo y jamás se me quitó la tristeza. Ahí hay un conflicto. Hay una depresión y tenemos que comenzar a trabajar nuestros duelos, nuestras pérdidas. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está? ¿Cómo voy a resolver mis pérdidas? Muchas veces no es fácil reconocer las pérdidas, pero tenemos que empezar a buscarlas. De lo contrario, nos vamos a complicar la vida y nuestra vida va a ser una eterna tristeza. Dice Marcus, gracias, todo acaba de pasar hace unos 15 días. No es depresión, amigo. Esperemos que el duelo termine en los dos pronto, que el duelo de los dos termine pronto. Claro que sí, amigo. Te deseo que puedas sacar la tristeza. Si sientes ganas de llorar, por favor, llora. Ya no se compren la idea, por favor, ya no le digan a sus amigos que lloren. Un gran acto de amor es, hagan a sus amigos que saquen las emociones
que lloren, que se enojen, que golpeen cosas, no personas. Por jubilación, por supuesto, porque es una separación. Vuelves a la misma. Soy el jefe, dejo de serlo. ¿Sí? Y se acuerdan que les dije desvalorización. Yo estoy valorizado en mi trabajo, pierdo mi valor y aparte pierdo mi territorio. Alguien ocupó mi lugar. Depresión. ¿Sí? No todas las jubilaciones causan depresión. La jubilación debe causar júbilo. Jubilación, júbilo. ¿Sí? Pero en realidad hay algunos que causan depresión por dos conflictos grandes. El territorio, alguien va a ocupar mi lugar. Y la desvalorización, ya no valgo como antes porque ya no me piden autorización, ya no soy el jefe, ya no soy el del departamento, ya soy una persona X en mi casa. Por eso, para la jubilación hay que ver, por ejemplo, en mi caso muy particular, yo cuando me jubile seré extremadamente feliz porque yo ya sé qué hacer en mi jubilación. ¿Sí? Yo ya sé cómo voy a ocupar mi tiempo libre. Yo no necesito trabajar para estar jubilado. Digo, para estar en armonía. Yo puedo no trabajar y estar muy armónico. ¿Sí? Pero necesitas tener pasiones. Cuando tu pasión solamente era el trabajo, lo pierdes, puedes entrar en una depresión. No digo que todos los jubilados entren en depresión. Cuidado. Entonces, estamos ante un conflicto de pérdida de territorio con un resentir de desvalorización y de culpa. Y hay que ver por qué tengo culpa. Escuchen bien, resentir es desvalorización y culpa. Tengo que sacar mis emociones. Y le estaba diciendo que realmente el acto de amor entre amigos es ayúdennos a sacar las emociones, cualquiera que sea, alegría, tristeza, ira, asco y miedo. Pero si ustedes son de las personas que acabo de separarme, báñate y arréglate porque princesa, báñate y no te agaches príncipe porque se te cae la corona. Y vámonos a salirnos, y vámonos a que te diviertas, vamos a distraerte. No, por favor, no tienen ni idea del daño que le están haciendo a sus amigos. Los quieren, denles espacio para el luto, denles un espacio donde puedan llorar. Cuando hayan llorado, sáquenlos y distráiganlos. Pero por favor, bajo ninguna circunstancia, les pidan que no se les caiga la corona. Quítenle la corona. Déjenos llorar. Y una vez que lloren, entonces ellos podrán seguir con su vida tranquilamente. De lo contrario, van a estar repitiendo el conflicto eternamente y se van a embroncar horriblemente. ¿Qué es embroncar horriblemente? Repetir el mismo conflicto muchísimas veces. Es decir, yo tengo una pérdida de mi pareja por un conflicto de infidelidad. No lo proceso, se me va a repetir. No le hagan eso a sus amigos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que ayudar al otro con plena conciencia de que existe un conflicto posterior a la no liberación de las emociones. Entonces tenemos que ser muy responsables con nuestros amigos para poder ayudarlos realmente. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Si no, ya para terminar el live, porque luego tengo clases y ya me tengo que preparar para la siguiente clase, tengo que cambiar el escenario y todo, tengo que poner mi escenario de clases. ¿Preguntas, dudas? Si no, ya para cerrar el live. Muy bien. Bien, les recuerdo, terapia en línea. Cualquier conflicto que ustedes puedan tener, pueden tomar terapia conmigo en línea y resolvemos el conflicto que quieran ustedes en una sola hora. En una sola sesión encontramos origen y solución del conflicto y sanas por completo tu situación. Les recuerdo también que en 2 días, no sé cuándo veas este video, pero el 9 de diciembre de 2021 iniciamos la escuela donde vas a sanar por completo tu vida y vas a aprender a hacer esto que hacemos nosotros para dar terapia y vas a certificarte como terapeuta en desprogramación. Muchas personas entran para estudiar para terapeuta y muchas otras personas entran solamente para sanar su vida porque ahí mismo les damos terapias. Y es un grupo hermoso de sanación donde hay muchísimo amor. Entonces, compartimos esta información con muchísimo amor para ustedes. Es para mí un gustazo estar aquí con ustedes y compartir lo poco o mucho que pueda yo saber, que sé que les puede ayudar mucho. Compartan este video, va a estar en YouTube y va a estar aquí en IGTV. Compartan el video para que le pueda ayudar a más personas. ¿Sí? Gracias por todo. Saludos.